En algún momento todos vamos a tener que pasar por aquello que se llama prueba. Y en la historia, en la Biblia, nos ha enseñado que esto siempre ha sido de esa manera. La prueba, la dificultad es prácticamente imposible obviar, imposible impedir que en algún momento la prueba nos pueda tocar, la dificultad, todas esas cosas que tenemos que lidiar y que muchas veces son complicadas en nuestra vida, nos ataca también. Pero hoy en esta noche la palabra de Dios nos quiere recordar que en medio de esa dificultad, en medio de esas pruebas, está la poderosa mano de nuestro Dios que prometió siempre estar a nuestro lado. Amén. En toda circunstancia, amén, en amén, todo momento. Amén. Por eso en esta noche quiero tocar con ustedes, recordar con ustedes la historia de un gran hombre de Dios que supo lo que es vivir no solamente un tiempo, sino prácticamente toda su vida fue llevada al extremo en la prueba para demostrar que un hijo de Dios puede salir adelante en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Amén. Y quiero decirle en esta noche, al introducir este tema que quiero tocar con ustedes, que cuando un creyente camina firme, cuando un creyente está en la presencia de Dios, cuando un creyente se pone a orar, está en la mira del enemigo. Está en el centro de tiro, como solemos decir. Cuando un creyente se pone en la brecha, ponerse en la brecha en el idioma bíblico significa ponerse a punto con Dios, espiritualmente hablando. No solamente somos el blanco del enemigo, del diablo, sino a veces también de personas que nos quieren dañar, de personas que quieren bajarnos de nuestro pedestal, porque cuando uno está bien espiritualmente, cuando uno es de bendición, le estorba al diablo y le estorba a las personas. Amén. También. Eso es lo que ocurrió con este personaje que en esta noche les quiero contar. Sé que todos conocen la historia, así que vamos a ir leyendo despacito. Yo ya quiero que vayan preparando sus Biblias. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ir leyendo para poder entender un poco el contexto de la historia, esta trama fantástica en la Biblia. En el capítulo 6 del libro de Daniel, desde el versículo 1 en adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Amén. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y hasta ahí vamos a ir leyendo, hermanos, vamos a ir leyendo el pasaje porque es un poco largo, para que en esta noche podamos tener una conexión, un contexto en la historia. Daniel estaba ya hace un buen tiempo en el imperio, primero en el imperio babilónico, y luego ya en el imperio medo-persa fue llevado cautivo. Israel había desaparecido como nación, y Daniel hacía 3 reyes, pasó por 3 reyes, y hasta aquí dice la Biblia, había en él un espíritu superior, ningún vicio ni falta había sido hallado en él. Pero en esta historia vamos a encontrar una trama fantástica, como estas personas no encontraban en Daniel falta alguna, la envidia y todo aquello que propiciaba a Daniel con una vida intachable. Estas personas comenzaron a tramar algo como para sacarlo del camino, como para quitarlo de enfrente. Por eso decía recién que muchas veces cuando estamos bien espiritualmente, cuando nos ponemos a cuentas con Dios y cuando hacemos bien las cosas, estorbamos al diablo y muchas veces a algunas personas también. Por eso le puse como título a esta reflexión que quiero compartir con ustedes: se mira pero no se toca. Amén. Así se titula este mensaje. Y queremos ver en esta noche las 3 razones por las cuales Daniel pudo salir del pozo
de los leones, porque en esta historia nos narra la Biblia cómo Daniel pudo salir del pozo de los leones, quienes solo pudieron mirarlo, pero no tocarlo. Por eso se llama en esta noche esta reflexión: se mira, pero no se toca. Sigo leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo el versículo 5 del capítulo 6 de Daniel. Dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Así comenzaron a tramar estas personas una idea diabólica para sacar a Daniel del camino. Y la historia nos cuenta que el rey firmó el edicto porque le pareció bien que cualquiera que no reconociese al rey como un dios, porque estamos hablando de 2500 años atrás, los reyes se consideraban dioses en aquel tiempo, y era común que se erigiera la estatua de un rey, de un monarca, y más todavía de un imperio como el imperio medo-persa, y se adorase la imagen del rey. Y en este contexto se tramó la trampa para que Daniel pudiese caer en la trampa. Seguimos leyendo el capítulo 6. Escuche bien lo que hizo Daniel cuando escuchó el edicto que sacó el rey. En el versículo 14, saltamos al versículo 14. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero aquellos hombres lo rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley en medio persa que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño al rey. El rey pues se levantó muy de mañana y fue presurosamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Presten mucha atención a lo que dice la Biblia. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Amén. Y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Qué extraordinario pasaje, hermanos, que nos relata la Biblia, cómo Daniel fue librado del foso de los leones. ¿Cómo es que Daniel pudo salir de esto? Y en este tiempo hay muchas personas que quizás también están en una fosa con leones, o están a punto de ser lanzados a la fosa de los leones. Esta historia, antes de analizar un poco las razones por las cuales Daniel pudo zafar de esto, nos enseña, hermanos, que todos, sin excepción, en algún momento vamos a ser lanzados al foso de los leones.
Daniel, siendo puro, siendo íntegro, fue lanzado al foso de los leones, acusado por personas malignas y también por el enemigo, porque como decíamos hace rato, cuando usted es fiel, cuando usted es íntegro, molesta al enemigo. Amén. Y el enemigo comienza a molestarte, a acusarte, a hacer que caiga, a buscar una trama como lo hizo en este pasaje, para que usted deje de ser fiel a Dios. Amén. La pregunta no es si le va a ocurrir. La pregunta es ¿cuándo te va a ocurrir? Porque es una certeza matemática que usted en algún momento va a tener que pasar por una prueba, si es que ya no lo está pasando. Y aquí vamos a analizar 3 de las razones por las cuales Daniel pudo salir vivo de la fosa de los leones, que también nosotros tenemos que poner en práctica. Amén. En primer lugar, la primera razón, Daniel pudo salir del pozo porque mantuvo intactos sus principios. ¿Qué tipo de principios? ¿Qué queremos decir con principios? Dice la Biblia, y aquí en este pasaje lo repetía, que Daniel siempre fue fiel a Dios. Mantuvo intacto su fidelidad a Dios en un ambiente pagano. Hay que recordar que Daniel no estaba en Israel. Daniel estaba en medio de una circunstancia ajena a él, en medio de una cultura ajena a él, en medio de todo un paganismo que se daba en aquel tiempo en el palacio de Nabucodonosor, después en el palacio de Belsasar, y ahora le tocaba del rey Darío. Había pasado por 3 reyes, y desde Nabucodonosor hasta Darío de Media, más o menos 50 años habían pasado, y Daniel se mantuvo fiel. Amén. Cuando somos fieles a Dios, hermanos, Dios sí o sí nos quitará del foso de los leones. Solo basta que mantengamos nuestros principios cristianos de fidelidad. Como hay muchos cristianos que aún en las buenas y en las malas lo hacen, qué bueno es cuando mantenemos nuestro principio de fidelidad. Ahora usted se preguntará, ¿y qué significa ser fiel a Dios? La palabra fiel viene del griego pistos. ¿Y qué significa eso en griego? Dice el que se queda contigo, el que se queda al lado tuyo. Que nunca nos separamos de la compañía de Dios, que siempre estamos cerca de Dios, que nunca nos alejamos de Dios, pase lo que pase. Daniel pasó por Nabucodonosor, pasó por el loco de Belsasar, porque Belsasar era un tarado que hacía cosas increíbles, y aún así siempre se mantuvo fiel, y Dios siempre estuvo con él. Mantente fiel para que cuando llegue la prueba, el Señor te saque de allí. Daniel también mantuvo intactos sus principios porque se mantuvo íntegro en medio de la oscuridad, en medio de un tiempo de oscuridad. Daniel mantuvo su integridad. En el capítulo 1, cuando comienza toda esta historia, ya nos dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con la religión, ni con la cultura. Dice que Daniel siempre se mantuvo íntegro. ¿Íntegro qué quiere decir? Entero, sin dobleces. Íntegro quiere decir sin fisuras. En la antigüedad, cuando alguien compraba una vasija, lo primero que preguntaba era si no tiene fisuras escondidas. Y la gente lo que hacía era pintar la vasija para esconder las fisuras. Y se decía que una vasija era íntegra si es que no tenía fisuras. Y en esta noche, en este punto, quizás la pregunta es, ¿será que detrás de esa fachada que mostramos no hay alguna fisura que tenga que ser saldada por el poder de Dios en esta noche? Y que puede ser una fisura, algún pecado, alguna rutina, algo que estamos haciendo mal, algo de la cual tenemos que pedir perdón, algún defecto de nuestro carácter, alguna cosa que está impidiendo que el obrar de Dios se manifieste en nuestras vidas. Dice que Daniel siempre se mantuvo íntegro. Por eso, cuando llegó el momento de la verdad, Daniel fue sacado de la fosa de los leones. Amén. En segundo lugar, Daniel pudo salir del pozo de los leones porque mantuvo intacto su comunión con Dios. Algo de lo que mucho se habla de esto es de la comunión con Dios. Y voy a leer de vuelta el versículo 10
Escuche bien, Daniel capítulo 6, versículo 10, lo que hace Daniel cuando escuchó el edicto del rey. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como él solía hacer antes, dice la Biblia. Amén. Aquí hay una palabra clave, como solía hacer antes. Él no esperó que se arme la bronca para empezar a orar. Él no esperó que se arme el rollo para empezar a orar, como hacen muchos creyentes que viven a la Bartola, están viviendo cazando pajaritos, y cuando viene el momento de la dificultad, ahí se ponen a orar. Amén. El secreto está, mis queridos amigos, que antes que venga la lluvia, ya hay que preparar el paraguas. Amén. Que antes que venga la tormenta, ya hay que preparar vela y fósforo, porque sabemos que la tormenta va a venir. ¿Dónde esto está en la Biblia? Dice que las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 imprudentes porque no prepararon su aceite para el momento de la verdad. Dice que Daniel, cuando escuchó esto, dice, entró en su aposento a clamar al Dios vivo. Él no se acomodó a la situación, no dijo, voy a dejar de orar porque si oro me van a matar. Ni siquiera hizo algo que pudiese evitar que ellos vean que él seguía adorando. Dice que él entró en su aposento, cerró la puerta, pero dejó la ventana abierta para que todos vieran que pase lo que pase, él siempre iba a clamar al Dios vivo. Aleluya. Al Dios eterno. Él mantuvo intacta su comunión con Dios. La Biblia dice que él tenía un espíritu superior, lo hemos leído, porque él siempre oraba, dice, como lo solía hacer. Dice aquí la Biblia, esta es una frase clave en este pasaje. Y en esta noche, hermano, una de las claves para salir a veces del pozo en la cual somos lanzados, no es esperar que se nos lance en el pozo para empezar a orar. Usted antes ya tiene que prepararse y empezar a clamar y decir, Señor, ahora estoy bien. Señor, ahora tengo plata, Gina. Sí, como alguien que cobró hoy, por ejemplo. Sí, ahora tengo, Gina. Pero no voy a esperar no tener ni un peso para desesperarme. Igual voy a orar, igual voy a clamar, para que cuando venga la sequía, tú traigas la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. Aleluya. Dice que Daniel se postró en su cuarto. Yo me imagino lo que Daniel le habrá dicho en su oración a Dios. Seguramente entró y le dijo, Señor, yo siempre te he orado, siempre he estado delante de ti, siempre me he postrado, y este rey, ni estos tipos, ni todos los demonios juntos me harán retroceder, porque yo sé en quién he creído. Amén. Daniel siempre fue íntegro, porque dice la Biblia que ante toda circunstancia lo llevaba ante la presencia de Dios. Amén. Y en este tiempo, hermano, hay gente que hace cualquier otra cosa menos llevar sus circunstancias delante de la presencia de Dios. Así es. Quizás usted ya está en la fosa de los leones, a punto de ser devorado, a punto de ser despedazado. O quizás usted ya está en la vera del pozo, a punto de ser lanzado. Pero lo mejor que podemos hacer antes que confiar en todas las estratagemas del ser humano es postrarse ante la presencia de Dios y decir, por ejemplo, como dice Salmos 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice Salmo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Daniel no esperó que venga la tormenta para buscar el paraguas. Él ya tenía el paraguas espiritual en su mano, que era el poder de la oración, el poder de buscar el rostro de Dios. Mi hermano querido, deje de buscar otras cosas, deje de distraerse en otras cosas y de una buena vez tome como rutina entrar en la presencia de Dios y decir, Abba Padre, acá está tu siervo, acá está tu sierva, que allá afuera están los leones, me están esperando, pero yo sé que si mantengo un tiempo de oración contigo, no hay león que me coma, porque al Hijo de Dios cuando ora se lo mira, pero no se lo toca. Amén. Amén.
En Aleluya. tercero y último, Daniel pudo salir del pozo de los leones porque mantuvo intacta su esperanza en Dios. Aleluya. Él fue un hombre, dice, que no dejó nunca de esperar en el poder de Dios. No dejes de esperar en el poder de Dios, aunque hoy te parezca que todo está nublado, que todo está negro. Dice que Daniel nunca dudó que Dios lo iba a ayudar. Amén. Y nos cuesta tanto apropiarnos de esa palabra de que Dios nos va a ayudar. Nos cuesta tanto a veces porque estamos acostumbrados a mirar humanamente. Estamos tan acostumbrados a mirar siempre desde el punto de vista humano, pero aquí también nos dice que Daniel nunca dejó que la circunstancia lo derribe. Y Daniel era consciente que era injusto lo que le estaban haciendo. Daniel era consciente de que todo esto era una estratagema, una treta del diablo y de la gente que lo odiaba. Como estoy seguro que mucha gente quizás te está persiguiendo porque no quiere tu bienestar, porque no quiere que estés bien. Y el diablo mismo, al diablo no le interesa que tú estés bien, porque cuando el creyente está bien, si tú estás bien delante de Dios y te agarras de la mano, eres una pesadilla para el diablo y para el infierno entero. No sé si usted sabía, ¿sí? Por eso yo siempre cuando hablo con el diablo le digo, aquí está tu pesadilla, Satanás. Sí. Seguí nomás soñando que vas a dejar de tener pesadillas conmigo, por lo menos, no sé con usted, ¿sí? Dice que Daniel nunca perdió la esperanza que Dios lo iba a librar. Y llegó el momento. Daniel delante del rey. Y dice que el rey percibía en su corazón que este hombre era inocente, porque el Espíritu Santo, hermano, donde nos paramos, el Espíritu no miente. El rey sabía que Daniel era inocente, pero no podía hacer nada contra la ley medo-persa. Y dice la historia, cuenta que cuando alguien era condenado, y esto es verídico, ponían a los leones en la fosa y lo dejaban como 3 días sin comer para que estén hambrientos los leones. Sí. Dice que esos leones estaban desesperados. Y allí en la fosa dice que por lo general había 4 leones. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino cuáles eran inclusive los nombres de los leones que estaban hablando entre ellos, diciendo, hoy vamos a comer carne de profeta. Escuchan, porque va a venir un profeta y le vamos a comer, decía. Sí. Y uno de los leones se llamaba Leoncio. Sí. El otro, Leopoldo. Sí. Y una leona, porque nos falta, llegó la leona ahora, Leonor. Entre las 3 ya estaban hablando para saber cómo iban a devorar al profeta. Y estaban hablando entre ellos. Y decía Leoncio, Leonardo y Leonor, qué lástima que Leónidas se murió de indigestión la vez pasada, no va a estar con nosotros. Sí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces los leones se proponen a devorarnos, pero cuando estamos cubiertos por el poder de Cristo, va a pasar lo que pasó a continuación. Dice que Daniel fue lanzado al foso de los leones y los leones se preparaban para saltar. Pero Daniel, cuando bajó al pozo, hermano, él bajó con la presencia de Dios. Él bajó cubierto con la gracia de Dios. Amén. Él bajó con el Todopoderoso. Aleluya. Y tapó la boca de los leones. Yo me imagino el león le miraba y le decía, te quiero comer, pero no sé qué me pasa. Me siento un gatito indefenso. Y Daniel ahí estaba acariciando a los leones, cada uno allí, y pasó toda una noche y los leones se convirtieron en gatitos indefensos, porque cuando te acompaña el poder de Dios, no hay demonio que pueda contigo. Amén. No hay poder de la oscuridad que pueda contigo. Así Daniel fue librado del pozo de los leones. Y dice que a la mañana siguiente vino el rey, que quizá en su mente, aunque triste, sabía que Daniel servía a un Dios de poder. Y fíjese lo interesante que dice que el rey viene llamándolo, esperando que Daniel pueda salir de allí. Pero mis queridos hermanos, la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no falla. Si mantenemos intacto nuestra esperanza en Dios, el Señor siempre nos va a
a librar, cualquiera sea la situación en la que estamos pasando. Amén. Daniel entonces, hermano, pudo salir del pozo de los leones porque mantuvo intactos sus principios. Nunca dejó de creer en Dios, mantuvo intacto su comunión con Dios, siempre oraba, siempre estaba en la presencia de Dios, y porque mantuvo intacto su esperanza en el Dios Todopoderoso. Y en esta noche, hermano, es hora que usted se apropie de esta promesa. Pero para apropiarse de esa promesa, usted tiene que buscar qué es lo que no está haciendo bien. Porque te va a tocar ir al pozo de los leones si es que ya no estás luego en el pozo de los leones. No importa qué estés haciendo, en algún momento a todos nos va a tocar bajarnos al pozo de los leones. ¿Y qué está haciendo usted como preparativo cuando llegue ese tiempo? Mire que hay muchos creyentes que se están desviando, que se están distrayendo, que en vez de buscar la presencia de Dios, están buscando no sé qué cosa. Que en vez de conectarse y estar en comunión con esta transmisión, salen a decir, ay, no tengo saldo, ay, no tengo tiempo. Pero para poner un meme, para publicar un video, sí hay saldo, sí hay tiempo. Seguir más jodiendo que cuando te llegue el momento, el león te va a devorar. Amén. Seguir más jugando, y si te enojate, no importa. La palabra de Dios es lo que yo te digo en esta noche. Seguir más jugando, que va a llegar tu momento, en algún momento te va a llegar la hora. Pero si tú eres un creyente fiel, que está tomado de la presencia de Dios, el Señor sí o sí te va a sacar de ese pozo en donde está. No importa cuántos leones haya adentro, no importa cuántos sean los que te quieren devorar, el Señor sí o sí te va a sacar de ese Amén. pozo, porque Él lo miente. Así es que en esta noche, hermano querido, para los que estamos pasando situaciones difíciles, si hemos sido fieles a Dios, si mantenemos nuestra comunión con Dios y si mantenemos intacta nuestra esperanza en Dios, el Señor va a escuchar nuestro clamor y el Señor nos va a quitar de ese pozo, y mañana vamos a contar una historia de poder, una historia de verdad, una historia de cómo el Señor en su misericordia nos sacó de esa situación. Pero tenemos que poner en práctica lo que aquí la palabra del Señor nos enseña y nos muestra en esta noche. Mantén intacto tu principio, sé fiel a Dios. Mantén intacta tu comunión con Dios y nunca dejes de creer, porque Dios te va a sorprender. Amén. Así como lo hizo con el profeta Daniel. Aleluya. Vamos a orar en esta noche, hermano, que el Señor bendiga esta palabra. Y quizás en este momento usted está pasando por situaciones muy complicadas y difíciles. Daniel no estaba en una situación fácil. Él hizo lo correcto, dice, entró en su cuarto, en su aposento, y se puso a clamar a Dios. En esta noche yo te invito a que hagas lo mismo, que clames a Dios en esta noche con nosotros, para que no importa cuál sea tu circunstancia, el Señor pueda librarte de esa circunstancia en la que estás. Que el Señor en su misericordia pueda levantarte, como dice su palabra, como hemos visto aquí en esta palabra. Y termino con este versículo que está en Malaquías 4:2. Dice, mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. A vosotros que teméis su nombre, dice, nacerá el sol de justicia. Amén. Y saldréis, dice, y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche, he aquí tu palabra, Señor, tal cual como tú la has puesto en el corazón de tu siervo. En esta noche, Señor, en especial, quiero pedirte por muchas de las personas que están escuchando y que van a ver después, que no están pasando, Señor, bien, con pruebas, con dificultades, con persecución, con dolencia, que están, Señor, tal cual como estaba tu siervo Daniel,
o a punto o ya en el foso, Señor. En esta noche te pedimos que así como tú le sacaste a tu siervo de aquel pozo, tú también saques a muchos de los que están, Señor, hoy en día sufriendo en dificultad, con pruebas, con heridas, con dolor, porque tú lo puedes hacer, Señor. Que tú sanes nuestras heridas, nuestras dolencias en este tiempo, y que por el poder de tu Espíritu Santo tú traigas renovación, paz, tú traigas respuesta, tú traigas, Señor, sanidad sobre aquellos que hoy necesitan un toque de tu gracia, un toque de tu poder. Y que, Señor, hoy podamos decir que por cuanto hemos buscado tu rostro, tú nos sacaste, como dice el Salmo, del pozo de la desesperación, como dice tu palabra. Amén. Señor, que así sea en esta noche, en el nombre de Jesús.